Bueno, la carrera inició de manera oficial el mes pasado, se conocen a los 16 aspirantes, pero conocerán estos aspirantes lo que los estudiantes, la comunidad universitaria y académicos requiere. Bueno, se lo vamos a preguntar a Manuel Otero, él es académico de la Facultad de Economía, y también a Marcela Fuente, ¿es correcto? Estudiante de la UNAM, quienes se encuentran aquí en el estudio de noticias todo el tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ustedes forman parte de esta red de universitarios que pues están haciendo una serie de señalamientos, y la verdad es que nos llamó mucho la atención el enfoque que le están dando. Lo que la universidad necesita o la universidad que necesitamos. ¿Cuál es la disyuntiva y por qué hicieron este planteamiento? Este llamado a una universidad necesaria nos parece que es fundamental en estos momentos. Sí. Efectivamente hay muchas voces que han estado planteando y denostando algunos de los candidatos, y nosotros consideramos que primero que nada debemos de respetar la opinión de toda la comunidad, debemos de respetarnos como una universidad plural, y que estos momentos son muy importantes para definir entre todos qué universidad necesitamos, cuál es la universidad del siglo XXI que necesita el país, y que es fundamental entre los universitarios poner por encima de las personas los valores que tiene esta universidad. En el caso de los alumnos, ¿cómo ven este proceso y cuál es la opinión? Pues se han vertido varias polémicas. La primera de ello es si es democrático el proceso. Nosotros creemos que la democracia no nada más consiste en ir a emitir un voto. La democracia se tiene que construir, y no la podemos construir si no nos escuchamos primero a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que crear espacios de reflexión, de debates donde se generen ideas y donde planteemos una agenda sobre la universidad que necesitamos ahorita los estudiantes, los académicos y los trabajadores para presentársela al rector y que aspire a ocupar ese cargo. Ahora, ahora la moneda está en el aire, son 16 nombres, 16 trayectorias. Seguramente una vez que conozcamos las etapas de este proceso y cómo será calificado, pues ustedes tendrán desde luego una visión específica, pero nadie mejor que ustedes sabe lo que la UNAM al interior necesita, cuáles son los procesos que quizá están interrumpidos, cuáles hay que renovarlos. Y hablo de infraestructura, hablo de convivencia, hablo de esta política interna que pues permeó hace muchos años los muros de la universidad, y ahora por eso es la conciencia del país, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde los alcances? Me parece que estos últimos 15 años, tanto del rector Narro como de La Fuente, han planteado una universidad de cierta estabilidad, pero esta universidad, con esa estabilidad, tiene que ver mucho con el discurso que asumió la UNAM después de la huelga de 1999. Es decir, creo que hay un compromiso en toda la universidad de que la universidad, la UNAM, debe seguir siendo una institución pública, de que es fundamental que el Estado siga financiando la educación, y de que en estos momentos tan difíciles, con tanta desigualdad social, es necesario que haya un compromiso social de los universitarios hacia su comunidad, y que en ese sentido, pues, temas como la cobertura, temas como la necesidad de incrementar la matrícula, pues son fundamentales en este proceso, ¿no? ¿Qué problemáticas vemos nosotros? ¿Le parece si vemos justamente los problemas o las problemáticas que enfrenta después de un corte? Claro que sí. Tenemos que hacer esta pausa. Regresamos a seguir justamente hablando de la sucesión en la UNAM. Les recuerdo mis generales, @Mario A. León en Twitter, en Facebook Mario Alberto León, y también los invito a visitar nuestra página www.capitalmedia.mx. Más noticias, panorama en breve y volvemos. Y bueno, seguimos hablando con Manuel Otero, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, y con Marcela Fuentes, estudiante de la universidad, sobre la sucesión del rector, y estábamos con el punto de la problemática, algunos aspectos destacables de la problemática que tiene hoy la universidad. Mire, yo creo que para nosotros es muy importante el tema principal, que tiene que ser la cobertura educativa. Solamente hay cobertura para el 33% de la población en edad de estudiar una licenciatura. Nosotros tenemos jóvenes que llegan a la universidad de primer ingreso, aproximadamente un 20%, que tienen ingresos familiares menores a los 2 salarios mínimos. Entonces consideramos que es fundamental, por un lado, luchar porque haya más presupuesto para incrementar la matrícula, pero por otro lado necesitamos también luchar para evitar que haya tanta deserción en las escuelas, ¿no? El otro aspecto que nos parece muy importante es la recuperación de los bachilleratos.
Es decir, hace poco tiempo vimos un problema con el porrismo en el CCH Vallejo, y lo que llama la atención es que todo el mundo sabe los nombres de los porros y que son financiados por las delegaciones, por partidos políticos, y no se hace nada. Entonces consideramos que es fundamental que las autoridades del gobierno de la ciudad también pongan atención a esto, escuchen la voz de los universitarios, porque el porrismo pues es una lacra que está afectando las relaciones, el tejido social afuera de nuestros Y que no planteles. necesariamente Sí. tiene implicación directa con Exacto. al interior de sino que nos la afecta. UNAM, más bien dicho, ¿no? Sí, porque el porrismo pues es utilizado para los partidos políticos, es utilizado para llevar gente a los mítines, pero sin embargo dentro de la universidad esto nos afecta porque divide a nuestras comunidades, genera violencia. Entonces creo que ese es un aspecto que se tiene que plantear. Nosotros consideramos que hay que recuperar en los SHs programas culturales como los que se realizan en Ciudad Universitaria, que son actividades culturales los viernes con cuestiones lúdicas para los jóvenes, también que los integremos, ¿no? Y bueno, hay otro aspecto también muy importante que estamos planteando, y es que recientemente se hizo un subprograma para la incorporación de jóvenes académicos menores de 40 años. Ha sido muy importante para incorporar jóvenes a la universidad. Sin embargo, el problema que vemos que muchas veces se utiliza con criterios no académicos por parte de autoridades locales para quitar a jóvenes que son académicamente eficientes, pero que sin embargo no corresponden a los intereses de algunas autoridades, ¿no? Estamos hablando de algunas facultades donde han usado esto como una forma de, digamos, de represión académica para ciertos jóvenes que con todo derecho han accedido a ese programa, ¿no? Entonces lo que estamos llamando a los aspirantes es a que se respete ese programa y que se le dé un tinte académico y no político para los próximos años. Claro. Ahora, este documento que ya lo entregaron, ¿no? Ya lo entregaron al consejo, ya estuvieron distribuyendo, incluso algunos aspirantes. Me decías, algunos han respondido, otros no. Es una palomita que la propia comunidad universitaria o tache le va a poner, porque pues, si no reciben respuesta, y es lo que ellos quieren, tener una interlocución con pues, la persona que va a dirigir el destino de la máxima casa de estudios en el próximo periodo, pues y no les contesta, pues yo creo que ya empezaron con el pie izquierdo, a mi modo de ver. Yo no estoy en la universidad, pero lo asumo. Pero el título a mí me sigue llamando muchísimo. ¿Qué es para un alumno, en tu caso, la universidad que necesitamos? Y me asumo que la necesitamos como país, no solamente como parte de la comunidad universitaria. Yo creo que la universidad no está ajena a lo que está sucediendo en la sociedad mexicana, y creo que sí se debe a ella, ¿no? En muchos sentidos. Entonces debe de responder a las necesidades que ella les plantea y seguir generando cultura, ciencia, humanidad, y entonces responder a las problemáticas de la sociedad. Entonces debe de estar en todos los sentidos con una esencia humanista, en el sentido de que acerca al estudiante a la realidad nacional. Fíjese qué importante escucharla de una jovencita. ¿Cuántos años tienes, mija? 20. de una niña de 20 años, que evidentemente todavía le faltan muchas cosas, pero por vivir, pero tenerlo claro es muy importante, porque en diferentes procesos, hace 15 años el actual rector enfrentó otro país y era otras las características políticas y financieras de la UNAM. Sin embargo, este tema siempre ha sido base de la máxima casa de estudios, está tatuado, lo tienen grabado. Y sin embargo, a través de los procesos históricos del país, en algunos momentos se nos ha olvidado que esa es la parte fundamental, ¿no? Y que esa es la razón de existir, de hecho, de la UNAM. Compartir con esto desde el lema, te lo dice, ¿no? Entonces, esa parte se nos olvida, que es finalmente la esencia de todos nosotros. No es la política por sí sola, no es la medicina ni la ingeniería, sino es el humanismo lo que nos debe tener como vaso comunicante entre todos, egresados o no de la máxima casa de estudios. Y ahí vamos al tema de los que no quieren pelar la carta. ¿Quiere decirle a alguno de ellos que pues conteste? Bueno, a nosotros realmente nos gustaría hacer muchas preguntas. Aprovechamos, ¿no? Preguntarle, por ejemplo, a Bolívar Zapata en su programa, qué significa esto de la descentralización, porque para nosotros, más que descentralizar la UNAM, se necesita una universidad unida, se necesita una universidad que reconozca su universidad, desde el bachillerato hasta los niveles más altos. Quisiéramos preguntarle a la doctora Rosaura Ruiz cuál es esta propuesta que tiene de que al concluir los estudios los chicos puedan titularse directamente. Quisiéramos preguntarle a Héctor Hernández Bringas
que es el otro candidato, cuál es su propuesta en relación a los presupuestos plurianuales. Sin embargo, pues por varias formas se ha intentado llegar a todos ellos y no ha habido ninguna posibilidad, ¿no? Debemos de ser muy francos en esto. El único candidato que ha respondido a esta carta, a la solicitud de reunión, ha sido Sergio Alcocer. Es el único que nos ha planteado la posibilidad de tener una reunión amplia para poderle plantear nuestras demandas, ¿no? Y nosotros seguimos esperando que los demás candidatos pues respondan, que nos puedan mandar aunque sea un correo. Ahí tenemos un correo que se llama redesuniversitarias@gmail.com, que sería para nosotros muy importante tener un diálogo, porque lo que nosotros buscamos con esta carta es enriquecer todas las propuestas que se han presentado por la UNAM. No descartamos ninguna. Creo que todos los candidatos tienen algo que aportar a esta universidad y lo único que creo que es fundamental es que entre todos podamos llegar a una agenda básica de lo que es nuestra universidad en el futuro. Nos queda un minutito, pero yo quisiera que nos regalaras tu opinión. Obviamente, en un universo tan grande de pensamiento y de pensamientos, pues no nos vamos a poner totalmente de acuerdo. Siempre habrá voces encontradas. ¿Qué pasa con este tema del rector al interior como alumno? ¿Cómo ves que finalmente pues, que llegará y lo elegirán, o el proceso, pero los alumnos están dispuestos a asumir las reglas y a aceptar que gane pues, el que tiene que ganar? Pues sí, estamos dispuestos siempre y cuando cumpla con la esencia de la universidad, que es la pluralidad, porque la pluralidad abre el debate, genera ideas, nos enriquece, que defienda el presupuesto de la UNAM y que no permita que se quite ni un solo peso, que el gobierno federal no se inmiscuya en esta elección que nos concierne a los universitarios. Por eso tenemos autonomía y sobre todo que se aumente también la cobertura y se aumente la matrícula para que mayores jóvenes tengan acceso a la educación superior de calidad. Pues ya lo dijo Marcela Fuente, ahí está, para que no digan.